Entonces, bueno, ahí ya estamos grabando. No sé por qué, creo que ahora mi vecino tiene música, como que me saca un poquito de onda, pero bueno, pues es parte de vivir con vecinos, ¿no? Este, Fíjense, lo que nosotros veíamos la sesión pasada era de que una muestra de suelo la podemos labrar de una forma cilíndrica y de que esa forma cilíndrica, pues bueno, va a tener algunas imperfecciones por la forma en la que se labra. Ya veíamos en esa sesión de que se utiliza un torno especial para suelos finos, otro torno para suelos granulares, y que eso va a tener algunas diferencias en la parte superior, en la parte central y en la parte inferior. Sin embargo, la mayor concentración de esfuerzo se va a dar en la parte central. Por eso a la parte central se le da un poco de mayor relevancia a través de un diámetro medio, y en ese diámetro medio se le da mayor peso o se pondera. Esa palabrita ponderar, sí, viene de pound o de peso en inglés. Se pondera más la parte central, por eso se le aplica 4 veces su diámetro. Bueno, y lo que hicimos nosotros la sesión pasada fue que pusimos ahí algún ejemplo donde determinábamos diámetros y variación de altura del espécimen a medida que íbamos agregando carga en una prueba triaxial. Al agregar carga, pues la consecuencia es de que este espécimen experimenta un cambio de altura o una deformación. Y esa nueva posición del espécimen muy probablemente genere que se haga un poquito gordito, un poquito embarrilado, ¿no? Y nosotros decíamos que ese cambio de altura lo podíamos manifestar a través de una deformación unitaria, y que esa deformación unitaria a su vez me permitiría encontrar una nueva área del espécimen, una área corregida. Me parece que ahí nos quedamos la sesión pasada, y nosotros creo que tomamos un ejemplo de Excel, una hojita de Excel. Híjole, esa ahí está. La verdad no sé si fue esta, yo creo que sí fue esta, donde hicimos algún ejemplo en la sesión, pues digamos 19, la anterior, y llegamos a este par de gráficas. Bueno, ese día nosotros, pues bueno, hicimos el procedimiento de cálculo para determinar las gráficas. Le digo, no sé si yo creo que sí fue el que hicimos nosotros la sesión anterior. Y yo te platicaba acerca de que de estas gráficas nosotros podemos obtener información, y sobre todo algo más importante que obtener información es de que esas gráficas las podemos transformar en círculos de amor. Em, ¿Cómo hacemos eso de transformarla en círculos de amor? Mira, pues resulta que hoy en nuestra sesión 20, pues vamos a hacer eso, ¿no? Resulta que nosotros por ahí en Excel alcanzamos a ver, pues de que tenemos unas gráficas esfuerzo de formación para suelo. Esas gráficas en algunas ocasiones llegan a presentar un pico y caen. Eso usualmente se presenta en suelos de tipo angulares o friccionantes angulosos, como podría ser una grava triturada o como arenas pues bastante limpias y que exhiben una falla, pues podríamos decir una falla frágil. Es decir, ese tipo de picos en la gráfica nos describe que hay material anguloso. En cambio, pongamos las arcillas, tienden a presentar deformaciones muy horizontales, muy plásticas, se plastifican rápidamente. Y eso se da en materiales finos, saturados. Es decir, no exhiben una falla brusca como lo hacen las arenas. Ahora, una de esas razones, pues yo creo que para tratar de identificar esta diferencia, es por lo que en nuestras primeras sesiones platicábamos nosotros acerca de que había suelos finos y suelos granulares o friccionantes. Yo creo que es mi obligación anotártela. En la parte de arriba veríamos la falla en un suelo friccionante. En cambio, la curva de abajo es tal vez una curva característica de un suelo fino, o dicho de otra palabra, un suelo cohesivo. Eh, el de arriba un suelo friccionante o un suelo granular. Ok, bueno, ahora, ya que tenemos esas curvas esfuerzo de formación, pues habría que buscar cómo transformarla en un círculo de Moore, ya sea que tenga una forma o la otra. Al fin y al cabo, algo importante es de que nosotros de esa curva esfuerzo contra deformación unitaria podríamos identificar
la la máxima altura que desarrolla o el máximo esfuerzo que desarrolla ese cilindro antes de romperse. Y a eso le llamamos comúnmente esfuerzo desviador. ¿Por qué esfuerzo desviador? Pues es el que provoca la falla, el que provoca que mi cilindro de una posición original, al recibir una presión, pues empiece a fisurarse y que se vaya de lado hasta romperse o que se deslice de forma interna. Por eso se le llama esfuerzo desviador. Ahora, esa prueba, tú recordarás que yo te mencioné, pues yo creo que en varias ocasiones, que se realiza con una presión lateral o con un cierto esfuerzo de confinamiento. Entonces, cada gráfica que nosotros hagamos de curva esfuerzo de formación está asociada también a un esfuerzo de confinamiento. Por si alguien pues no vio la sesión anterior, yo creo que vale la pena que la vea, pero vamos a escribirle por aquí que ese sigma 3 le llamamos esfuerzo de confinamiento. Ese esfuerzo de confinamiento trata de igualar las condiciones que tiene el suelo en el sitio. Ahora, yo por ahí te dije, o tú recordarás, que no solamente nos quedamos con romper un cilindro, sino que vamos a romper por lo menos unos 3 cilindros. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque tenemos el objetivo de trazar círculos de Moore. Y esos círculos de Moore los vamos a desarrollar en curvas o en un eje plano, en un eje cartesiano, que incluya en el eje de las X algo que se llama esfuerzo normal y en el eje de las Y un esfuerzo cortante. Otto Moore nos diría, bueno, pues a través del círculo de Moore podemos representar cómo se dan los esfuerzos a través de cualquier material, no solamente del suelo, sino de concreto, de acero y muchos otros materiales. Bueno, en el caso específico de los suelos, nosotros platicábamos de que esta primer curva asociada a un esfuerzo de confinamiento 1, nosotros buscaríamos un punto que da un esfuerzo de confinamiento. Y a partir de ese punto vamos a medir sobre el eje de los esfuerzos normales a esto que le llamamos esfuerzo desviador. Y vamos a encontrar el esfuerzo principal mayor o el sigma 1 de ese primer cilindro. Voy a llamarle A al primer cilindro. Entonces, pues yo lo que tendría ahí sería un esfuerzo de confinamiento A y un esfuerzo principal mayor A. Y esos van a ser los extremos de mi círculo de Moore. Si tengo los extremos o la parte diametral del círculo de Moore, bueno, pues si yo encuentro el valor medio a estos dos puntos, podría encontrar algo que le podríamos llamar esfuerzo medio del cilindro A. Y a partir de ese valor, podría saber cuánto tengo de radio para llegar a un extremo y cuánto tengo de radio para llegar al otro extremo. Si ese radio lo replico hacia arriba, pues voy a encontrar un esfuerzo cortante y con esa información voy a poder dibujar ya sea el círculo completo o por lo menos media parte del círculo de Moore. Ok, entonces de esa forma yo estaría dibujando mi primer círculo de Moore para mi primer cilindro. Pero no solamente me voy a quedar ahí en esa etapa de nada más dibujar un primer cilindro, sino que voy a encontrar el sigma 3 y el sigma 1 de un primer cilindro. Voy a ponerle aquí esos letreros. Sigma 1A, sigma 3A. Y después voy a cambiar de plumón para que sea más evidente. Para un cilindro B, voy a hacer lo mismo. Lo más seguro es de que el cilindro B tenga una mayor presión de confinamiento, un mayor esfuerzo lateral, porque así nos conviene hacer la prueba, ¿no? Tal vez, mira, tú recordarás en nuestra sesión anterior que nosotros hicimos dos ejemplos, uno con un esfuerzo de confinamiento de 0.1 y uno con un esfuerzo de confinamiento de 0.5. ¿Para qué? Pues para ver diferentes valores de cómo se va a comportar ese suelo ante diferentes presiones laterales. Bueno, entonces yo creo que desde ese punto de vista no se nos complica el considerar que un segundo cilindro con un mayor esfuerzo lateral, pues probablemente aguante más. Y este va a estar asociado a un esfuerzo de confinamiento mayor y también voy a alcanzar a leer un esfuerzo desviador mayor, pero en este caso del cilindro B y del cilindro B. Ahora, si esos mismos datos yo los busco en la misma gráfica en donde grafiqué mi primer círculo de Moore, pues por ahí podríamos encontrar un esfuerzo de confinamiento del cilindro B
Y de la misma forma podríamos encontrar tal vez esfuerzo principal mayor, un esfuerzo principal mayor, sigma 1b, de un segundo cilindro. Y lo mismo lo podríamos hacer en un tercer cilindro. Ahora voy a tomar mi plumoncito azul y vamos a poner el cilindro C. Pues resulta que el cilindro C, si tiene más esfuerzo de confinamiento, lo más lógico es de que aguante más o resista más presión vertical, es decir, mayor esfuerzo desviador. Bueno, a este tercer cilindro tiene su tercer cilindro 3 con cilindro C, con su esfuerzo de confinamiento, y también va a tener un cierto valor de esfuerzo desviador de ese cilindro 3. Bueno, y eso nos va a llevar, tal vez probablemente por acá, a tener un sigma 3 del cilindro 3 y un esfuerzo principal mayor del cilindro C. Ahora, ahí ya como que Otto Moore y Charles Coulomb nos diría, yo como que ya me di cuenta de una tendencia. Y la tendencia que podemos alcanzar a observar, pues es de que estos cilindros van a empezar a comportarse de la misma forma. Probablemente podríamos tener, te dibujo un cuarto cilindro, un cilindro D, pero ese cilindro D lo único que sería confirmar la línea de tendencia. Es decir, ya con tres especímenes es suficiente para determinar nuestra envolvente de falla. Y esa envolvente de falla pues toma la forma tau igual a cohesión más esfuerzo normal por la tangente de phi. Probablemente después llegó Terzaghi y nos dio un poquito más de luz acerca de que este esfuerzo normal tiene que ser efectivo, que es un tecnicismo un poco pues especializado, ¿no? Ahora, ¿qué alcanzamos a ver de esa línea? Pues de que el valor constante o la ordenada al origen, diría nuestro profesor de matemáticas, la ordenada al origen en donde se corta el eje de los esfuerzos cortantes, pues a eso le vamos a llamar C o cohesión. Mientras que al ángulo que forma esta envolvente de falla con la horizontal, a este ángulo le vamos a llamar phi. Ángulo phi, no es phi, es ángulo phi. Ángulo phi es en realidad una circunferencia. Voy a volver a dibujar. Es un círculo con una línea diagonal. Ese es el símbolo phi griego, ¿no? Y ese ángulo phi lo que representa es el ángulo de fricción interna. Ok. Ese ángulo de fricción interna y la cohesión, estas dos propiedades, cohesión y ángulo de fricción interna, prácticamente son los valores que van a determinar la resistencia al esfuerzo cortante de cualquier suelo. Prácticamente. Por ahí le podríamos agregar el valor de su peso volumétrico y de sus propiedades elásticas. Prácticamente con esos valores podríamos calcular cualquier cimentación. Alguien dirá, bueno, pues también hay que hacerle caso a cuánto se deforma. Y eso, bueno, pues lo medimos con relación de vacíos. Pero con estas, digamos que podrían ser nuestras propiedades mecánicas de relevancia con las que se puede determinar capacidad de carga. Ahora, regresemos a ver nuestro ejemplo, al que estábamos desarrollando en la sesión 19. Ese ejemplo que nosotros desarrollamos en la sesión 19, mira, te lo presento por aquí si no lo recuerdas, lo desarrollamos en Excel y al desarrollarlo ahí en Excel, pues resulta que pudimos graficar las curvas esfuerzo-deformación. Si te das cuenta, pues tal vez la deformación en el valor en el que se empieza a plastificar el suelo anda entre 1 y 2% de deformación, dependiendo del confinamiento que tenga. Me parece que en esta gráfica lo que nos está haciendo falta es de que agregar la presión de confinamiento. Entonces voy a seleccionar la gráfica y voy a pedirle que nos agregue un letrero donde nos diga la leyenda, o sea, qué gráfica estamos viendo ahí, ¿no? Vamos a ponérselas arriba. Ahí está, ya las insertó. Y ahora déjame hacer ese letrero un poquito más grande. Ahí está nuestro letrero un poquito más grande. Y ahí ya nos está dando valores de confinamiento. Ahora, ya que nosotros, pues digamos que pasamos la etapa de la prueba y que llegamos a esto de hacer una gráfica, pues podríamos nosotros leer la esencia de la gráfica.
Y parte de la esencia es lo que te estaba platicando, anotar que en este caso nosotros estamos viendo un cilindro A, que tiene un cierto esfuerzo de confinamiento. Déjame ver si puedo, mira, ahí está. Ahí está nuestro esfuerzo de confinamiento, igual a 1 kilogramo, 0.1 kilos por centímetro cuadrado. Un esfuerzo lateral. Ese esfuerzo lateral trata de igualar las condiciones del sitio. Ok. Y después resulta que nosotros vamos a tener algo que le llamaríamos esfuerzo desviador. Voy a ponerle así la letra, esfuerzo desviador. Desviador. Ok. Ese esfuerzo desviador lo voy a leer o bien de la gráfica o de la tabla. Y lo que me interesa es ver el punto que alcanzó una mayor elevación sobre el eje de los esfuerzos. Si te das cuenta, bueno, aquí tenemos 2 puntos que podrían ser candidatos a tener mayor valor. El último no. Mira, el último tiene una ordenada o una elevación de 0.59, pero en cambio los dos anteriores, mira, tenemos un 0.60 y un punto, el anterior, 0.6011, 0.6032. Pues parece que ese de 0.6032 es el que nos está dando el mayor esfuerzo desviador. 0.6032. Se lo voy a anotar por acá. 0.6032 igual kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí está. Ahí tenemos nuestros datos principales de esa gráfica. Pero tenemos un cilindro C. Tú me vas a decir, ah, caray, profesor, ¿y qué no? ¿Dónde quedó el B? Ahorita te lo enseño, ¿no? Cilindro C, que es el que tenemos por ahí en color naranjita. Ese color naranjita nos dice que lo ensayaron con un esfuerzo de confinamiento de 0.5. Me lo pego acá. Lo ensayaron con un esfuerzo de confinamiento de 0.5 y en este caso el esfuerzo desviador, o sea, la máxima ordenada que alcanza la gráfica naranja, yo creo que ahí está muy franco el valor que es el máximo, alcanza un valor de 1.039. Se lo voy a anotar. 1.039 kilogramos centímetro cuadrado. Ahí está nuestro valor de esfuerzo desviador. Y con esos datos podríamos construir nuestro círculo de Mohr. Ahora, para hacer eso, yo creo que lo que voy a hacer es de que voy a hacer un poquito más delgada nuestra pantalla. Vamos a decirle que queremos ocupar media pantalla y la otra lo vamos a ocupar con nuestro espacio donde podemos graficar. Probablemente nuestra gráfica nos quede un poquito fea, porque fíjense que desgraciadamente tuve que formatear la computadora hace algunos días, hace algún tiempo, y y no he podido instalar el AutoCAD. He tratado de instalar el AutoCAD del original. Ya ven que la comunidad politécnica tiene derecho a ese AutoCAD original. Nada más que hay que tener el correo institucional. Y aunque he mandado un correo, pues no me ha permitido instalarlo, ¿no? Bueno, fíjense. Entonces, aquí abajito vamos a hacer un esfuerzo para tratar de graficar esos valores. Los valores que nosotros encontramos como resumen. Al fin y al cabo hay que aprovechar que tenemos por ahí una cuadrícula. Para que vean, Excel no es tan bueno para dibujar. Bueno, sí es bueno, pero habría que encontrar una función que describa al círculo de Mohr. Y eso nos va a quitar un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, por eso quisiera graficarlo de forma lateral con ayuda de la tableta. Miren, vamos a ver si ahí ya se alcanza a ver. Ahí ya se alcanza a ver. Bueno, entonces voy a tener un eje de las Y's. En el eje de las Y's nosotros vamos a colocar al esfuerzo cortante, mientras que en el eje de las X, vamos a llevarlos aquí abajo, en el eje de las X vamos a graficar el esfuerzo normal. Ok, fíjate que lo que nos dice el primer valor del cilindro A, dice que para un esfuerzo de confinamiento de 0.1, lo voy a poner por aquí, ese le voy a llamar por aquí esfuerzo de confinamiento o sigma 3 del cilindro A y tiene un valor de 0.1. Cada cuadrito pues podría significar para nosotros un valor de 0.1.
lo cual significa que tal vez aquí andamos en 0.3, lo cual significa que aquí andaremos en 0.5, y lo cual significa que acá andaremos tal vez en un 0.7 y tal vez por acá en un 0.9. Ahí ya tenemos nuestra escala, ¿sale? Ahora, ya tengo el esfuerzo de confinamiento del cilindro A. Después, resulta que tengo un esfuerzo desviador. Ese esfuerzo desviador nos va a dar el diámetro del círculo de Moore. Entonces, podríamos, así como tenemos el esfuerzo sigma 3 o esfuerzo principal menor, diría Moore, pues también podemos tener el sigma 1. Y el sigma 1 va a ser la suma del confinamiento más la presión que llevó a la falla el cilindro, es decir, más el esfuerzo desviador. Y ahí ya tenemos el sigma 1 del cilindro A. Voy a ponerle por aquí, control Z, esfuerzo principal mayor del cilindro A, esfuerzo de confinamiento del cilindro A. Ahí está. Y llego a un valor de 0.7032 kilogramos centímetro cuadrado. Ese valor, yo de forma gráfica, pues lo alcanzaría a ver por acá, ¿no? 0.7032. Y ahí voy a colocarle un indicativo que digo, ahí está mi esfuerzo principal mayor del cilindro A. ¿Qué sigue? Pues encontrar un punto medio. Es decir, encontrar un esfuerzo medio que me permita a su vez encontrar el centro del círculo de Moore. Voy a poner así, esfuerzo medio. Mira, ese esfuerzo medio, pues va a ser la mitad entre el esfuerzo de confinamiento, o sigma 3, y el esfuerzo principal mayor. Voy a encontrar un promedio entre estos dos valores, entonces le voy a agregar un paréntesis para poder dividirlo entre 2. Esos dos valores entre 2 me da el valor medio, y me dice que es 0.4016. ¿Dónde está ese 0.4016? Pues tal vez aquí, 0.4016, esfuerzo medio del cilindro A. Y ya que tengo esos datos, pues entonces podría a su vez determinar el radio del círculo. Radio, ¿cómo lo podría hacer para determinar ese radio? No sé por qué lo pinto de azul, pero bueno, es lo de menos. Ahí déjame escribírtelo tal vez con R mayúscula. ¿Cómo le podría hacer para determinar el radio del círculo? Pues yo creo que nada más restando el valor medio menos el sigma 3 o menos el sigma 1. Es decir, voy a tomar mi esfuerzo principal mayor de 70.7 menos el valor medio. Y con eso voy a encontrar el radio. Mira, en este caso me dice que tengo un radio de 0.3. Tú estás viendo en la pantalla que cada cuadrito, yo espero que se vea, yo creo que sí se está viendo la pantalla de la derecha. Estás viendo que cada cuadrito de altura, si no, vamos a hacerle un zoom, ahí está, un poquito más. Pues resulta que ahí tenemos una cuadrícula. Y mira, si yo mido 0.1, 0.2, 0.3 hacia arriba, ahí me voy a encontrar parte de la circunferencia, parte del círculo, y voy a encontrar el esfuerzo cortante, o el tau máximo, de este primer cilindro A. Y ya con esos 3 puntos, y sobre todo si tuviera un compás, pues sería muy fácil determinar mi círculo de Moore. Como no tengo un compás, pues yo lo que voy a hacer es de que tal vez, voy a hacer un pequeño truco, voy a hacer un pequeño truquito, punto 21, con el cual voy a poder dibujar mi círculo de Moore. Esos 2 puntos, digamos que los saqué con geometría, y mira, eso me va a ayudar, yo que soy malito para dibujar, a dibujar mi círculo de Moore. Ahí está mi primer círculo de mi primer cilindro, del cilindro A. Puede ser que alguien me lo cuestione y diga, ay, profesor, ese círculo no parece círculo, está deformado. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un segundo intento a ver si nos sale. Probablemente nuestro profesor de expresión gráfica se enoje. Bueno, ahí está mi círculo de Moore como yo lo pude dibujar, ¿sale? Lo más importante es de que veas que hay que considerar. ¿Dónde habría que poner nuestro compás? En este punto, ¿no? En el punto central, poner un compás y hacerlo girar para dibujar nuestro círculo. Ok. Ahora, así como lo hicimos para el círculo azul, vamos a hacerlo ahora con un plumón naranja para nuestro segundo cilindro. Es decir, el cilindro que aguantó más carga. Por ahí lo estás viendo en la pantalla, que alcanza un valor más alto, pero también alcanza un valor más alto porque está siendo abrazado
con más fuerza. Entonces, mira, este segundo cilindro, pues resulta que también podríamos nosotros calcular el esfuerzo principal mayor, es decir, el sigma 1C, a través de sumar el esfuerzo de confinamiento más el esfuerzo vertical que provoca la falla en el cilindro. Y en este caso da un valor de 1.53. Esos valores los voy a llevar a mi gráfica de la derecha. Ok, esos dos valores los voy a llevar a mi gráfica de la derecha y tú te darás cuenta de que el esfuerzo de confinamiento vale 0.5. Ah, mira, ahí le voy a indicar a mi lector, lo estás viendo en la derecha, que voy a tener el sigma 3 del cilindro C en 0.5. Y va a alcanzar un valor máximo antes de fallar, antes de romperse, de 1.53. Voy a hacer un poquito más pequeña mi hojita de Excel. Ahí está mi hojita de Excel. Voy a mover mi pantalla para poder mostrarte. Voy a mover también mi cabecero de... no más que me deje. No me deja. Un segundito. Fíjense que cuando nada más tengo la pura tableta y desde la tableta transmito a internet, tengo menos problemas de cuando tengo la tableta conectada a la computadora. Pero bueno, pues es una dificultad técnica que ahorita vamos a solventar. Vamos a mandar un poquito más para allá y vamos a ubicar ese punto de 1.5. Punto 9, por acá andará el 1.1, por aquí andará el 1.3. Por acá andará el 1.5. Yo creo que ese valor ya lo puedo graficar. 1.53 dice que tengo que buscar. 1.53. Y ahí voy a encontrar lo que diríamos nosotros un esfuerzo principal mayor del cilindro C. Ya tengo el punto. Ya sé 2 puntos por donde va a pasar mi círculo de Moore. Entonces necesito ahora el esfuerzo medio. Y ese esfuerzo medio lo puedo calcular al dividir entre 2 el esfuerzo de confinamiento, el lateral, más el esfuerzo al cual se rompió el cilindro. Y eso lo divido entre 2. Ahora, ahí ya estoy encontrando un esfuerzo medio de 1.019, que tal vez andará como por aquí. Aquí andará el esfuerzo medio del cilindro C. También puedo encontrar el radio. Ese radio va a ser la diferencia entre el esfuerzo que provocó la falla y el punto medio, o también lo podría ser como el esfuerzo lateral y el punto medio. Me debe de dar lo mismo. En este caso me da de 0.51. Yo creo que tú también estás viendo la cuadrícula en donde podemos rayar, en donde yo puedo rayar. Y entonces eso me va a llevar a tener una altura de 0.5. Ahí está mi punto con un esfuerzo máximo del cilindro C. Yo creo que mi gráfica la voy a poder mejorar en parte si también le agrego esos indicativos de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Y ahora sí ya le podemos entender, híjole, de una mejor forma nuestra gráfica. Ahí está, se alcanza a ver. Ahí ya se alcanzó. Ok. Ahora, si ya tengo esos 3 puntos, pues resulta que también podría hacer uso un poquito de la geometría para tratar de identificar una cierta altura en donde yo podría ubicar otros puntos extras. Ok, punto 75 con 3.5. Aquí está mi punto. Ahí está mi punto extra y ahí está mi punto extra. Ahora tomo mi plumón naranja y con ese plumón naranja pues voy a dibujar mi círculo de Moore. Habría que hacerlo con un compás. Si tienes instalado el AutoCAD, lo haces con AutoCAD. Ya ves que yo te decía que desgraciadamente pues tuve que formatear el equipo y bueno, pues no. Ya sé por qué. Ya sé por qué está pasando eso. Porque no lo ubiqué de forma correcta.
va un punto para acá. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. 3.5. Bueno, entonces déjame dibujarlo. Híjole, se ve re feo. No me gusta, se ve como ahuevado, ¿no? Se ve como ahuevado ese círculo. Entonces déjame volver a dibujarlo. Voy a volver a dibujarlo. Ahí está. Yo creo que para hacer en un dispositivo electrónico y a mano, pues yo creo que está bonito mi círculo, ¿no? Probablemente alguien diga, no, está re feo. Bueno, yo lo alcanzo a ver bonito. Cada quien ve las cosas suyas como quieren. Para hacer a mano y en un dispositivo electrónico, ahí está bonito mi círculo de amor. Ya tengo dos, me hace falta un tercero. Me hace falta un tercero que va a terminar por describir la situación. Mira, algo que me interesaba al hacer este procedimiento de dibujarlo era de que tú vieras de dónde salen los datos. Ahora, te voy a presentar, digamos, de dónde saqué esos datos. Los saqué de una prueba de triaxial que se hizo, me parece que en noviembre. Déjame abrirla. Es de un sitio por ahí muy cercano a Zacatenco, muy cercano a la zona de Zacatenco, donde pues, se pretende construir una vivienda por ahí y que, bueno, pues tal vez me tocó intervenir, ¿no? Mira, aquí en este archivo pues están todos los datos de ese sitio. Yo lo que hice para mostrarte cómo calcularlos es de que tomé pues algunos datos, un dato sí, un dato no, de cada uno de los cilindros ensayados. Y bueno, pues nosotros lo que hicimos la sesión anterior fue que determinamos dos de las curvas esfuerzo de formación que tenemos. Ahora, pues como quiero que hagamos ese tercer círculo de Moore, pues mira, aquí estás viendo los tres. Nada más que me moví un poquito para allá, para que se vea. Ahí están los tres curvas esfuerzo de formación. Tal vez, pues yo creo que por tiempo podremos entender que el segundo cilindro lo vamos a obviar su proceso de cálculo de curva esfuerzo de formación, pero sí podemos alcanzar a ver de esa gráfica los valores, ¿no? Podemos alcanzar a ver de esa gráfica intermedia, mira, del segundo cilindro, del que está en color rosita, que tiene un esfuerzo de confinamiento de 0.3. Te lo voy a anotar en donde lo vamos a graficar. Yo creo que con este. Mira, tiene un esfuerzo de confinamiento, lo estoy anotando, digamos, a mano. Un esfuerzo de confinamiento de 0.3 kilos sobre centímetro cuadrado, y el valor máximo de esfuerzo que soportó ese tercer cilindro, mira, podríamos considerar 0.85 o bien podríamos considerar 0.84 o 0.85. Nos quedamos con el 0.85. Entonces tiene un esfuerzo desviador de 0.85. Déjame cambiar de pantalla, mira, ahí está nuestra pantalla. Y alcanzas a ver que ahí te anoté el esfuerzo de confinamiento del cilindro B y el esfuerzo desviador del cilindro B. Pues vamos a hacerlo, aunque sea de forma manual, ¿no? Entonces, fíjate, el cilindro B va a empezar con un valor de 0.3, esfuerzo de confinamiento del cilindro B. Y va a terminar en la suma de estos dos valores, un esfuerzo principal mayor del cilindro B, en este caso sería de 0.3 más 0.85, más 0.85, pues vamos a alcanzar un valor de 1.15. Con ese dato, pues yo podría identificar que el 1.5 es donde va a fallar ese cilindro B, esfuerzo principal mayor del cilindro B. Con esos datos, también nosotros podríamos identificar lo que sería el esfuerzo medio del cilindro B. Y lo hacemos al sumar 1.15 más 0.3 y dividirlo entre 2. A mí me dio 0.725. Eso significa que ese punto lo puedo ubicar como por aquí. Ahí voy a anotarle esfuerzo medio del cilindro B. Y con la diferencia 13.725 con el esfuerzo principal mayor,
1.15, pues puedo obtener el radio. Y ese radio a mí me da de 0.425. Ese radio lo puedo elevar hasta encontrar la altura de ese segundo cilindro. 0.425 tal vez andará como por aquí. Ahí está. Ahí tendríamos nuestro cortante máximo del segundo cilindro. Y pues déjame identificar un cierto punto. Otro punto que nos ayude, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces fíjate, aunque me quede feíto, voy ahí por mi círculo. Otra vez me quedó un poquito ahuevado, entonces lo voy a volver a dibujar. Ahí está mi círculo. Y pues borro el trazo preliminar. Este lo mandamos al diablo, este también lo mandamos al diablo. Y este punto. Ahí están mis 3 círculos de Moore. Esos 3 círculos de Moore que, pues digamos, yo dibujé a mano, porque pues lo quise hacer para que ustedes lo vieran, pues nos permitirían encontrar ahora la envolvente de falla. Moore, Otto Moore y Charles Coulomb nos dirían, pues si ya tienes 3 círculos, ya tienes todo. Ya lo único que te hace falta es encontrar una línea envolvente. Y esa envolvente de falla, pues lo vamos a tratar de encontrar por medio de una línea que una las 3 círculos. Déjenme ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Vamos a ver. Yo la uniría como por aquí. Yo la uniría así. Y ahí tengo mi envolvente de falla. Como yo dibujé los círculos, ¿no? Con esa salvedad. Probablemente alguien me diga, híjole, profesor, ¿qué cree? Que es bien malito para dibujar a mano. Y la verdad es de que esa línea no está recta. Vamos a ver si me apoyo mejor. Ahí está mi línea, lo más parecida a recta que podría dibujar a mano, ¿no? Cuando estamos en clases presenciales pasa lo mismo, ¿no? Hay que dibujarlo en el pizarrón y a veces incluso hasta es más difícil. Bueno, ahora, ¿qué podríamos sacar de esa línea? Pues nos interesa encontrar la ecuación, que es tau igual a cohesión más esfuerzo normal por la tangente de phi. Y bueno, pues entonces nosotros aquí, yo creo que si lo alcanzas a ver, acá alcanzamos a leer un cierto valor de cohesión. ¿En dónde está cruzando ese valor de la cohesión? Yo creo que podríamos identificarlo en 0.17 aproximadamente. 0.17 kilogramos por centímetro cuadrado, porque nuestra gráfica que hemos hecho hasta ahorita, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, está con unidades de kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, pues entonces eso nos permite identificar que la cohesión que nosotros estamos leyendo está también en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y viene una tarea, pues que alguien diría que es un poquito difícil y sobre todo en una pantalla digital, ¿no? Y que sería tratar de identificar qué ángulo forma esa envolvente de falla con la horizontal, es decir, el ángulo phi. Y no es tan difícil, también lo hacemos con el pizarrón normal. Mira, si te das cuenta, voy a permitirme colocar el plumón rojo. No sé si alcanzas a ver que aquí hay un punto. Ese punto tiene de coordenadas 0.1, 0.2, X y Y. Es decir, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Al fin y al cabo, si tengo coordenadas X y Y, puedo buscar otro punto y encontrar la diferencia de X, la diferencia de Y, y con eso meterme a la función de la calculadora, la función tangente. Bueno, pues vamos a hacerlo. Mira, yo alcanzo a ver otro punto, pues muy identificable. Me parece que, mira, a pesar de que alguien me podrá decir que mi línea está fea y lo que sea, pues mira, yo creo que podríamos identificar un punto interesante aquí, exacto, pero pues de modo vamos a buscar otro más arriba, ¿no? Fíjate, vamos a buscar este punto. Yo creo que sí, si alcanzamos a ver ahí que tiene de coordenadas x 1.2, y de elevación tenemos tal vez, mira, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos, 5.9 cuadritos, 5.9. 1.2, 5.9. Bueno, pues con esa información
podríamos obtener un incremento en X y un incremento en Y. Vamos a hacerlo. Nada más déjenme ampliar esta pantalla. Al fin y al cabo ya no necesitamos el Excel. Y pues mira, resulta que nosotros de esa envolvente de falla, vamos a decírselo a nuestro lector, envolvente de falla. Ahora, antes de llegar a eso, es importante que veamos algo. Miren, o como a mí me gustaría que ustedes vieran algo, ¿no? Miren, esta línea naranja, con toda la intención del mundo, la voy a hacer un poquito gruesa. Ahí ya la hice gruesa, lo suficientemente gruesa como para captar nuestra atención. Esa línea naranja la dibujamos el círculo exterior porque es cuando falla el suelo. Y lo mismo le pasa a la línea rosa y lo mismo le pasa a la línea azul. Es en el instante en el que falla el suelo. Quiere decir que antes de presentarse esa situación, pues digamos que a partir de un esfuerzo de confinamiento se empiezan a generar muchos círculos de Moore. No los graficamos pues porque de por sí ya tenemos muchas líneas ahí. Pero mira, cuando le empiezas a cargar a ese círculo, empieza a cargar y a cargar más, y a cargar más, y a cargar más, pero todos esos círculos los soporta. Es capaz el suelo de aguantar esa combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Lo aguanta. Pero si le empezamos a transmitir más carga y más carga y más carga, llega el momento en el que truena. Y eso es lo que significa la línea naranja. El último círculo, cuando tronó el suelo. Ahora, es importante porque si yo encuentro cuándo tronó la naranja y cuándo tronó la rosa y cuándo tronó la azul, pues lo que significa en esencia es de que cualquier punto debajo de esta envolvente de falla lo va a resistir el suelo. Cualquier combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante lo va a resistir. Pero si me paso de esa línea, es decir, nosotros estamos graficando 3 círculos en la frontera, si me paso de esa línea no lo va a resistir. Y era importante para mí que lo vieras. Bueno, ahora ya podemos regresar a tratar de encontrarle la pendiente a esa línea inclinada y por eso se llama envolvente de falla. A partir de esa línea el suelo no va a aguantar. Ok, tengo 2 coordenadas de esa línea. Entonces yo puedo decirle a mi lector que la pendiente de esa envolvente de falla, híjole, me quedó muy grueso, que la pendiente de esa envolvente de falla, pues la puedo calcular como incremento en Y sobre incremento en X. Dicho de otra forma, un poquito más como nos lo decían en la prepa, nos decían Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ah, bueno, pues entonces la pendiente de esa línea de falla va a ser, en este caso, Y2, podría considerar un 5.9 menos Y1, que sería 0.2, entre X2, 1.2, menos X1, 0.1. Y esa pendiente nos va a dar en la parte de arriba o en el numerador, nos va a quedar que la pendiente vale 5.7 entre 1.1. Es decir, que esa pendiente va a valer 5.1818. Ok, pero también en ese curso de geometría analítica de nivel medio superior, te platicaron que podías encontrar el ángulo de la pendiente. Y para encontrar ese ángulo, te decían que la pendiente era igual a la tangente del ángulo. Ah, pues entonces nosotros podemos despejar el ángulo como el arco cuya tangente es igual a 5.18 o el arco cuya tangente vale la pendiente, 5.1818. Entonces, así como tenemos el valor en la calculadora, nada más le decimos shift tangente de ANS. Y nos dice, caray. Profe, ¿no hay un error en el 5.9? ¿No sería 0.59? Sí. Gracias. 0.59. 0.59. Sí, ya me estaba espantando mucho con el resultado que nos estaba dando. Nos estaba dando un valor pues, totalmente irracional. Bueno, gracias, compañero. Mira,
Sí, yo tuve un error por aquí. Vamos a identificarlo. Este 5.9 no es 5.9, sino es 0.59. Vamos a borrarlo también de acá de nuestro cálculo. Y para que se vea el error, vamos a escribirlo en colorcito rojo, ¿no? Entonces, miren, ese valor, ay, híjole, no, pues ahí no se va a ver. Para que se vea nuestro error, vamos a ponerlo en morado. 0.59. Gracias, gracias. 0.59 es la elevación de ese punto. 0.59, mira, por aquí alcanzaríamos a ver 0.60. Ahí está. Y entonces ese 0.59 menos 0.2 me va a dar de resultado 0.39. Y 0.39 entre 1.1 nos va a dar de resultado 0.3545. A su vez, si le saco el arco cuya tangente vale 0.3545, shift tan ans, pues resulta que aquí nos está dando que el ángulo alfa o el ángulo phi o el ángulo de fricción interna nos está dando de 19.52 grados. Ahí está, ya lo encontramos. Inclusive así como lo haría Moore, con un papelito o con un transportador. No, la verdad no sé si en la época que vivió Otto Moore y Charles Coulomb, no sé si ya existían los transportadores o no. Ya ven que los transportadores que nosotros utilizamos, pues utilizan plástico o utilizan un metal. No sé si en la época de Otto Moore y de Charles Coulomb ya existían los transportadores. Yo creo que sí, aunque fuera de madera, pero no creo que lo hayan pegado el transportador, sino yo creo que se iban por esta ruta, ¿no? De calcular la pendiente y el ángulo. Bueno, pues resulta que nuestra ecuación, la que describe cómo va a fallar el suelo, ya la podemos escribir. Y en este caso, para ese suelo de este ejemplo, su ecuación sería 0.17 kilogramos sobre centímetro cuadrado más un esfuerzo normal, el que sea, por la tangente de phi. Ok. Ahora, esa ecuación todavía nos deja, pues, margen de pensamiento. Margen de pensamiento. Es decir, es una fórmula que no nos dice nada. Alguien dirá eso, no nos dice nada. O nos dice mucho. Perdón por el comentario que quisiera hacerles, pero esa fórmula es como cuando tu pareja, ya sea hombre o mujer, lo que sea, cuando tu pareja te dice, pues haz lo que quieras. Hacer lo que quieras significa o haz todo o haz nada, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo la fórmula de ahí arriba, ¿no? Ah, perdón, el tangente de phi debe ser tangente de 19.52. Todavía nos está dando mucha posibilidad de esa expresión, porque digamos que esa expresión habría que aplicársela al problema que tengamos. Llámese una cimentación, llámese un pilote, llámese un ancla, llámese un talud que se intenta desbordar. Entonces todavía esa expresión, pues como que no nos dice tal vez lo que alguien de ustedes haya querido meter a esta sesión. Y dice, alguien de ustedes vio el título y dice, hoy vamos a por fin encontrar el tema de estados límites de falla. Y bueno, sí, lo vamos a hacer, pero esa ecuación no te lo da. Esa ecuación todavía tiene un margen de aplicabilidad, te digo, en anclas, en taludes, en cimentaciones, en cualquier estructura que tenga que ver con suelo. Y bueno, nosotros en nuestro curso le vamos a dar una tendencia a utilizarlo en cimentaciones, pero es una expresión mucho más grande de lo que vamos a utilizar en nuestro curso. Bueno, déjenme tomar un resumen aquí. Vamos a ponerle a nuestro lector que de ecuación, híjole, nada más que pueda porque no pude escribir ahorita. Vamos a ver. Ahí está. Que de cohesión vamos a tener un valor de 0.17 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Oigan, alguien de ustedes me va a reclamar y me va a decir, oiga, profesor, usted dijo que con esta prueba triaxial nosotros también podíamos encontrar módulo de elasticidad y también podríamos encontrar peso volumétrico. Bueno, el peso volumétrico, de hecho, ya lo encontramos la sesión pasada. Mira, tú recordarás
nuestro ejemplo, y en ese ejemplo, en base a las dimensiones de, o alguien, yo la verdad no sé si se dice en base a o con base a, no, la verdad no me preocupa. Eh, ya habíamos encontrado el valor de peso volumétrico. En este caso era de 1.52 y el otro cilindro de 1.56. Bueno, entre 1.52 y 1.56 podríamos encontrar un valor medio de 1.54 toneladas por cada metro cúbico. Y fíjate que aquí aparece algo interesante. Las unidades que le puse son toneladas metro cúbico. Y alguien se preguntará, ¿y esa cohesión está dada en kilogramos centímetro cuadrado? ¿Cómo le hacemos para transformarla a toneladas? Bueno, pues hay que multiplicarla por 10, ¿no? Hay que escribir esa cohesión como 1.7 toneladas por cada metro cuadrado. Ahí está nuestro valor. Y lo único que parece que nos está haciendo falta, la verdad no sé si con ustedes lo calculamos o no, es el módulo de elasticidad. Para eso voy a regresar a mi hojita de Excel. Mira. Y resulta que de las curvas esfuerzo-deformación, nosotros podemos determinar el módulo de elasticidad, pero para eso ocupamos una formulita, la fórmula de Robert Hooke o la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice, el esfuerzo es proporcional a las propiedades elásticas del material por la deformación unitaria. Me parece que esa formulita ustedes la utilizan en estructuras, ¿no? Entonces, pues nosotros por aquí podríamos despejar el módulo elástico como esfuerzos entre deformación unitaria. Y esos valores vienen en la gráfica, esfuerzo axial y deformación unitaria. Entonces, lo único que tengo que identificar es la zona en donde todavía el suelo tiene un comportamiento elástico de la zona en donde tiene un comportamiento plástico. Es decir, antes de que curvee. Y te darás cuenta que pongamos ahí para el primer cilindro, para el cilindro A, estamos leyendo una deformación unitaria de 0.5, no, una deformación unitaria de 0.9% contra un esfuerzo axial de 0.5 kilos centímetro cuadrado. Entonces, fíjate, en el cilindro A, nuestra formulita nos quedaría como esfuerzo igual, déjame volver a pararme con el mouse encima del valor, esfuerzo igual a 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, en ese punto, sobre una deformación de 0.9%. 0.9% lo debo escribir como 0.009. Alguien me va a decir, oiga, profesor, pero en la izquierda dice 0.90, 0.908. Sí, pero fíjate en la parte de abajo, está descrito esa deformación en porcentaje. Entonces, ese 0.9%, de forma decimal, yo lo escribiría como 0.00908. Ahí está. Y con eso podemos encontrar el módulo elástico del cilindro A. Si tomamos nuestra calculadora, nos vamos a dar cuenta de que 0.5 entre 0.00908 nos da un valor de 55 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el módulo elástico para esa prueba. Pero alguien será observador y se dará cuenta de que la pendiente de la línea azul es distinta. Y es decir, que el cilindro C tiene otra división. Mira, vamos a pararnos encima de algún punto del cilindro C. Y ahí lo que nos está diciendo es de que está soportando un esfuerzo de 0.82 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras que tiene una deformación de 1%, o sea, 0.01257. Ya ves que el porcentaje a la hora de que lo transforma en un valor decimal pierde las unidades. Y resulta que ese cilindro C tiene una deformación distinta, mira, o un módulo elástico distinto. Si yo hago esa división de 0.82 entre 0.1257, pues me da un módulo elástico de 65 kilogramos
sobre centímetro cuadrado. Y en ese momento surge la duda y por eso, pues hay que ser observadores en esta materia, ¿no? Parte de nuestra primera lectura del curso decía, en mecánica de suelos no hay valores exactos, ¿eh? Hay que ser bastante observador y bastante analítico. Así decía la primera lectura que ustedes leyeron. Y ahí lo que alcanzamos a ver, pues es de que nos está reportando el mismo suelo, dos valores diferentes de módulo de elasticidad. ¿A quién le hago caso? E incluso, si alguien sacara la relación de la gráfica intermedia, mira, sería 0.7 entre 0.0 1230, nos daría un módulo elástico de 57. ¿A quién le hago caso? ¿Al 55, al 65 o al 57? La respuesta, así va a decir, la respuesta está en tu corazón. No, la verdad es que la respuesta no está en su corazón. La respuesta va a estar en qué presión de confinamiento iguala más a las condiciones donde va a estar trabajando ese suelo. Es decir, a esa profundidad, ¿qué presión va a tener? Supongamos que vamos a trabajar sobre una cimentación superficial. Tal vez habría que preguntarnos, a 1.5 metros de profundidad, ¿qué presión de confinamiento va a tener ese suelo? Y bueno, pues esa presión la podemos nosotros calcular como esfuerzo igual a gamma por H. Si nosotros multiplicamos una profundidad de 1.5 por un peso volumétrico de 1.5, pues tal vez estaríamos hablando de un esfuerzo del orden de 2.2 toneladas metro cuadrado. Y ese esfuerzo habría que buscarlo en los valores de confinamiento. ¿Qué cilindro se hizo con esa presión? 2.2 toneladas metro cuadrado. Bueno, pues miren, vamos aquí a la parte de abajo de las gráficas de esfuerzo de formación y nos damos cuenta de que una se realizó con 0.1 kilos centímetro cuadrado. Otra se realizó con 0.3 y otra con 0.5. Ninguna de las tres utilizó un esfuerzo de confinamiento de 2.2 toneladas metro cuadrado. Y entonces, pues habría que primero hacer el cambio de unidades. Esa presión significa 0.22 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Cuál se parece? ¿0.3 o 0.1? Pues ligeramente está más cercano al 0.3. Entonces, nuestro círculo o nuestra gráfica de esfuerzo de formación para el cilindro B sería la más aproximada. No sé si lo recuerdas, pero yo por ahí te dije que considerando esos valores del cilindro B, nos daba un módulo elástico de 57 kilos centímetro cuadrado. Alguien dirá, bueno, pues hay que promediar un valor entre 57 y 55. Está bien, está bien. Sí, perdón por el desdén. Perdón por el desdén entre el 57, el 55 o el 56. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Y me interesa sobre todo de qué es lo mismo. Me interesa que seamos críticos con respecto a ese valor. Ahí lo que nos está diciendo es de que ese suelo ubicado en la colonia residencial Zacatenco, muy cercano a la escuela de Zacatenco, nos está diciendo que tiene un módulo de elasticidad de 56 kilogramos centímetro cuadrado. Alguien se va a pelear sobre si es 56 o si es 57 y se van a desgarrar las vestiduras. La realidad es de que no vale la pena. Porque, pues mira, recuerda el módulo elástico de un concreto. El módulo elástico de un concreto, según las normas, lo podemos calcular como un 14,000 por la raíz de F'C, o bien 8,000 por la raíz de F'C, dependiendo de los agregados que utilicemos, ¿no? Y dependiendo de la calidad del concreto. Pero de una forma un poquito genérica, yo te diría que el módulo de elasticidad de un concreto es del orden de unos 200,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad de un acero es de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad de un material natural, como puede ser una madera, pues anda del orden de unos 70,000 por lo menos, 70,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo ves? ¿Es comparable?
pues no tiene nada que hacer el suelo, ¿no? Es prácticamente basura. Es muy pequeño ese valor, como para considerarlo como un material elástico. Eso quiere decir que si nosotros graficáramos la curva esfuerzo de formación de una varilla, la curva esfuerzo de formación de un concreto y la curva esfuerzo de formación de una madera, pues en esa misma escala, la curva esfuerzo de formación del suelo apenas si se vería. Prácticamente no es un material elástico. Prácticamente no es un material elástico. Pero en el rango de deformaciones que le aceptamos que se deforme el suelo, pues sí lo podemos considerar como elástico. Ahora, checa qué rango de deformaciones alcanzamos a tener, de 2% o de 1%. O sea, con que se deforme 1% de su espesor el suelo, ya deja de comportarse de forma elástica y se empieza a comportar de forma plástica. Bueno, ay, perdón, me fui de filo y creo que empecé a hablar y hablar y hablar y no les pregunté si nos estamos entendiendo o no. Probablemente digan, híjole, yo no supe de dónde salieron los círculos de amor. No sé, ¿nos estamos entendiendo o ya el profesor está hablando solo? Todo bien, profe. Ya hasta saqué de mi biblioteca el libro de la profesora Lechuga del Círculo de Amor. Eso es bueno. Nada más un pequeño comentario, un pequeño comentario. En resistencia de materiales, es decir, en estructuras, para dibujar círculos de amor, consideran que las tensiones son positivas en resistencia de materiales y consideran que las compresiones son negativas. Eso pasa, te digo, en resistencia de materiales y en estructuras. Pero en mecánica de suelos lo consideramos al revés. En mecánica de suelos consideramos que la compresión es positiva y que la tensión es negativa. Es al fin y al cabo nada más por las condiciones que se presentan, ¿no? Entonces, si tú intentas evaluar el círculo de Moore de una viga o de una columna en estructuras, probablemente una armadura que está sometida a tensión, te va a quedar así el círculo de Moore de una armadura sometida a tensión. Y eso significaría que nosotros en mecánica de suelos tendríamos que graficar nuestros círculos de Moore del lado negativo. Y eso, la verdad, pues genera conflictos, ¿no? Hay gente que se revuelve con los signos. Y entonces por eso se ha tomado, pues, tal vez la determinación un poquito histórica de que en mecánica de suelos consideramos la compresión como positiva. Por eso nuestros círculos de Moore yo se los dibujé del lado positivo. Pero la teoría es completamente la misma con esa salvedad, con esa pequeña salvedad. Si alguien de ustedes revisa un programa de cómputo como podría ser el STAAD, el SAP o el Plaxis, o el ANSYS, pongamos el STAAD, te permite seleccionar una viga y ubicar cualquier punto dentro de esa viga y te permite identificar cuánto vale el esfuerzo normal y cuánto vale el esfuerzo cortante en ese punto. Y quiere decir que con esa información tú podrías generar tu círculo de Moore y saber si esa viga se va a agrietar o no en ese punto. Alguien dirá, qué ocioso, ¿no? Para nada, profesor, para nada. Alguien dirá, ¿qué ociosidad es esa? Bueno, pero lo mismo le podríamos hacer a cualquier columna de un edificio e identificar ante una fuerza lateral como podría ser un sismo, tratar de identificar cuál es el círculo de Moore de la columna o cuál es el círculo de Moore del muro e identificar si ese muro se va a agrietar cuando venga el sismo en una dirección o en otra dirección. Ahora, esas X que en algunas ocasiones se llegan a ver en los sismos en la planta baja, pues atiende a las fuerzas laterales. Aquí una parte del edificio tiene un movimiento hacia la derecha, cuando otra parte del edificio tiene un movimiento a la izquierda, y entonces esa tensión pues genera las diagonales. Pues para eso nos pide el estructurista que en planta tengamos muros en una dirección
para que si viene el sismo en esa dirección, esos muros resistan el sismo, y también el estructurista pues, nos va a pedir muros en la otra dirección, para que si el sismo viene en la otra dirección en planta, pues esos muros sean los encargados de recibir el sismo. Y ahí empiezan las grandes discusiones entre arquitectos e ingenieros, porque los arquitectos dicen, ay, ¿cómo le vamos a poner muros? Pues si a mí lo que me gusta es de ver mi espacio abierto, ¿no? Yo lo que quiero es ver una planta totalmente libre, que no tenga muros y que tenga unas columnitas muy delgadas. Pues entonces cuando venga el sismo, ¿quién se va a comer el sismo? Las columnas. Ah, bueno, está bien. Entonces, si quieres que las columnas tomen el sismo, pues entonces le vamos a pedir al arquitecto que tenga columnas bastante robustas. Y entonces nos volvemos a pelear ingenieros con arquitectos, porque dice, es que me está poniendo unas columnas muy grandes. Pues sí, porque no tenemos muro. Y entonces las columnas van a ser las encargadas de tomar el sismo. Y bueno, pues son las eternas discusiones entre arquitectos e ingenieros, ¿no? Bueno, ya, perdón. Miren, yo creo que nos da tiempo. Nos da tiempo de meternos un poquito hacia ese oscuro tema de la resistencia. Último comentario acerca de esto bueno, yo me imaginé aquí una elevación y una planta, ¿no? Probablemente por eso es de que tú veas que algunos edificios, sobre todo un poquito altos, utilizan que los primeros niveles los hacen de concreto. Hay un poquito una moda que la planta baja y el primer nivel los hacen de concreto para los siguientes niveles hacerlos de mampostería. ¿Por qué? Pues porque la planta baja es la que se lleva más efecto sísmico, ¿no? Entonces, al hacerlo de concreto, aumentas muchísimo la resistencia ante una solicitación de cortante sísmico. Bueno, dejemos un ratito, un tiempecito el sismo en paz, porque lo vamos a volver a retomar. Y mientras tanto, te platico en dónde podríamos utilizar los valores que acabamos de encontrar de cohesión y ángulo de fricción interna. Mira, esa gráfica o ese esfuerzo ese círculo de Moore, digamos que ya logramos encontrar pues todo lo necesario para calcular resistencia al esfuerzo cortante. Bueno, ahí está todo nuestro arsenal. Como pongamos cuando vamos a cocinar un alambre, ¿no? Ya partimos la cebolla, ya partimos el pimiento morrón, ya partimos la proteína que le queramos poner, llámese carne, pollo, o champiñones, o lo que sea. Ya tenemos todos los ingredientes por ahí. Y entonces ahora sí ya podríamos cocinar el alambre, ¿no? Nada más que nos hace falta la receta de la abuela que nos dice cómo cocinar el alambre. Entonces, esta receta, vamos a sacarla pues de un recetario, ¿no? Uno de esos recetarios podría ser el libro de Das, el libro de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Vamos a ver si lo podemos abrir. Yo creo que sí. Ese recetario, Das no es el autor, no es el autor de la teoría de falla, pero lo que sí hizo Braha Das es de que nos regala un libro bastante fácil de entender y que en este libro pues, podríamos identificar cómo calcular resistencia de una cimentación. Mira, por ahí, ahí estamos. Por ahí Braha nos presenta primero su índice y habría que ir a la zona donde pues habla de esa resistencia del terreno. Ya vimos nosotros esfuerzos en la masa de suelo, ya por ahí platicamos, no a fondo, pero ya platicamos de consolidación. Y ahora lo que sigue es resistencia cortante, que es de lo que hemos venido hablando de criterios de falla de Moore-Coulomb, de pruebas triaxiales de corte, y bueno, pues ya después nos habla un poquito de mejoramiento, baja, de exploración, taludes, presión lateral, muros de contención, y yo creo que acaba con cimentaciones. Ah, caray. Entonces, yo creo que me salté algo por ahí.
que... Perdón por hacerlo. Vamos a ver, otra vez. Entonces, en resistencia al esfuerzo cortante debe de estar el tema. Resistencia al esfuerzo cortante, criterios de Mohr-Coulomb, prueba consolidada, anisotropía, estabilización. Vamos. Es que no me gusta eso. Presión lateral, 400. Muros y cortes. Ahí está. Cimentaciones poco profundas. Creo que hace rato leí mal. Cimentaciones poco profundas o cimentaciones superficiales. Nos dice, vete a la página 478. 478. Ahí está. Cimentaciones poco profundas o cimentaciones superficiales. Nosotros empezamos a hablar de este tema tal vez hace unas 2 semanas, ¿no? Y yo les platicaba de que había diferentes zonas debajo de una cimentación. Una que se hunde y otra que intenta girar. El que intente girar o que se hunda va a depender también de la curva esfuerzo de formación, nada más que ahorita las estás viendo, digamos, acostadas, ¿no? Y vimos esta imagen, tal vez de otro libro, del libro de Bowles, y encontramos que ese ángulo que se genera debajo de la cimentación es más o menos 45 más phi medios, el que se genera debajo de la cimentación o ángulo alfa. Yo por ahí te decía que la profundidad de falla de la cimentación en arcillas ronda 1 vez el ancho de la cimentación y en arenas angulosas hasta 3 veces el ancho de la cimentación. Bueno, ya pasamos esa etapa. Y resulta que aquí aparece esta mágica expresión. Mágica, pues porque la describe Terzaghi, o sea, más o menos hace unos 100 años, donde nos dice cuál va a ser la capacidad última de carga con esta expresión. Terzaghi hace 100 años prácticamente ya nos regaló esa expresión y nos dice que yo puedo calcular cuánto aguanta un terreno si sé la cohesión, un factor de carga de cohesión y algunas propiedades que tienen que ver con el ángulo de fricción interna. Tal vez yo te lo estoy platicando, yo creo que lo que debería de hacer es hacerle zoom a este libro y que vieras tú que aparece el término de cohesión, el que ya nosotros calculamos con la ordenada al origen. Déjame te la muestro, mira. Ahí está la ordenada al origen del lado izquierdo de tu pantalla, punto 17, cohesión. Y también nos dice que vamos a utilizar unos factores NC, NQ y N gamma. A eso le llama él factores de capacidad de carga. ¿Esos factores de qué dependen? De qué tan profunda sea la línea de falla. Si estamos en un suelo fino, pues digamos que esta línea de falla va a ser poco profunda. En cambio, en un suelo granular va a llegar más abajo. Y eso significa longitud de corte o longitud de la superficie de falla. Para calcular esa longitud de corte, habría que encontrar una función logarítmica que nos describa este radio que va creciendo de forma logarítmica. Y es un poquito compleja, un poquito. Entonces, pues digamos que para eso, Terzaghi y otros autores ya nos regalan estos factores de capacidad de carga. Perdón por el movimiento. Mira, esta NC, NQ y N gamma, resulta que en este tipo de libros, llámese el Braja, llámese el Juárez Vadillo, llámese el Muni Vudú, el Lambé, el Crespo, cualquiera de esos libros, el Bowles, incluye los factores de capacidad de carga. Y también incluso las normas nos lo dan. Nada más quería mostrarte que esta fue la primera ecuación de capacidad de carga que nos regaló Terzaghi. Y él hizo pues, algunos experimentos. Él hizo experimentos para cimentaciones alargadas o en franja, o para cimentaciones cuadradas, o también para cimentaciones circulares. Alguien me dirá, ¿y a poco existen cimentaciones circulares? Pues sí, debajo de un puente, debajo de pilas, o debajo de reactores nucleares, ¿no? Bueno, y ya ven que eso de la energía nuclear, pues deja mucho dinero, y en algún momento el mundo se andaba peleando con energías nucleares, y existió la posibilidad de una tercera guerra mundial, y por eso se desarrolló una teoría para zapatas circulares. Ahora, Terzaghi hizo un gran esfuerzo,
Pero después de Terzaghi, pues han existido muchos investigadores y el más importante, pues probablemente sea Meyerov. Entonces, a pesar de que Terzaghi hizo su gran tarea y nos da diferentes valores de factores de capacidad de carga, pues después vino alguien que le corrigió la plana y que dijo, yo creo que Terzaghi en nuestro lenguaje diría, yo creo que Terzaghi la está cajeteando, ¿no? Entonces, pues le corrigió la plana y sale algo que se llama ecuación de carga de Meyerov o la teoría de Meyerov. Alguien, incluso Braha, el autor de ese libro, más que llamarle teoría de Meyerov, le llama ecuación universal o ecuación general. Y esta es la misma ecuación de Terzaghi. Si te das cuenta, es muy parecida. Ahorita me regreso a la de Terzaghi y te vas a dar cuenta de que tiene la misma forma. CNC por unos factores de forma y factores de profundidad. QNQ por unos factores de forma y de profundidad. Y gamma N gamma por unos factores. Es la misma ecuación de Terzaghi, nada más que con algunas consideraciones distintas. El ángulo que está debajo de la falla, Meyerov lo considera distinto. Según Terzaghi es igual al ángulo phi, según Meyerov es 45 más phi medios. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que va a tener mayor longitud de la superficie de falla. Mira, me regreso un poquito. Mira, si para Meyerov este ángulo vale 45 más phi medios, pues resulta que esta profundidad de falla va a cambiar. Y eso significa cambiar los valores de NC, de NQ o de factores de capacidad de carga. Mira, déjame, te vuelvo a mostrar la ecuación de Terzaghi. Ahí está. CNC por un cierto factor de carga, me lo hizo igual a 1. QNQ por un factor de carga 1. Y gamma BN gamma por un factor de carga igual a 1. Después lo que hizo Terzaghi, después de entender la cimentación de franja, empezó a analizar ecuaciones, la misma, pero para cuadradas y circulares. Y si te das cuenta, es la misma estructura. CNC por un factor de carga, por un factor de geometría. CNC por un factor de geometría. BN gamma por un factor de geometría. Entonces, esos factores de geometría, Meyerov fue un poco más especializado. Y al ser más especializado, bueno, pues usualmente se obtienen mejores valores de capacidad de carga con la expresión de Meyerov. Nada más el pequeño problema que tiene, a veces los alumnos se quejan, los estudiantes se quejan, pues es de que lleva muchos factores, muchos factores. O sea, sería más fácil la de Terzaghi, que incluye poquitos factores. Cuando alguna expresión empieza a incluir muchos factores, también hay que tenerle cierta reserva. Sobre todo, pongamos eso, a mí me pasa con las expresiones de cálculo estructural, ¿no? Sobre todo las de análisis sísmico. Tiene tantos y tantos factores que es muy fácil equivocarse en alguno de ellos y probablemente nuestro resultado final sea basura. Y eso es parte de lo que consideran las normas mexicanas. Las normas mexicanas dicen, ¿sabes qué? Aquí hay muchos factores, no confío tanto en mis ingenieros mexicanos, entonces voy a simplificar esa expresión. Y lo que hacen las normas es de que nos dicen, ¿sabes qué? Los mexicanos a veces abusan de la capacidad de los materiales. Entonces, aunque esta expresión, y la de Terzaghi también lo hace, considera la parte cohesiva y la parte friccionante, pues la norma mexicana es un poco limitante y te dice, o solamente voy a considerar la parte cohesiva, el primer término, o solamente voy a considerar la parte friccionante. Y déjame te lo muestro. Mira, yo por aquí ya tenía abiertas las normas mexicanas, las normas de cimentaciones mexicanas. Bueno, déjame tal vez regresar a la página 10. Ahí estamos viendo las normas del año 2017, que son las actuales, y que son con las que deberíamos de diseñar pues todo, ¿no? Hay normas de estructuras de concreto, hay normas de estructuras metálicas, hay normas de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño de edificaciones, y son las normas que deberíamos de utilizar. Perdón por el comentario, pero si alguien les dice que hay que utilizar tal fórmula en mampostería, en concreto, en acero, y no sabemos de dónde la salió,
pues habría que preguntarle, oiga, ¿esta fórmula cumple con las normas del 2017? Porque si no, pues estaremos incurriendo en una falta normativa. Y eso pasa a veces en la estructura, ¿no? Bueno, ahí está la página 10, están las normas del 2017. No son 700 hojas de cimentaciones, son 700 hojas de las diferentes normas que hay. De cimentaciones son como 30 hojas. Y fíjense que si nos vamos por ahí, pues miren, aquí a la carátula donde nos explica qué contenidos va a explicarnos las normas, nos dice que debemos de verificar la seguridad de las cimentaciones. Y nos habla de para cimentaciones superficiales o someras, nos habla de dos estados. Uno que se llama límite de falla y otro que se llama límite de servicio. En teoría, ustedes en sus materias de estructuras deben de analizar esas dos condiciones para todos los elementos. Columnas, vigas, ménsulas, armaduras, cualquier elemento de estructuras, hay que revisarlo con esas dos condiciones. Falla y servicio. Que la viga no se rompa y que aparte no se cuelgue de más. Falla y servicio, deformaciones. Nosotros ya vimos por ahí en nuestro curso deformaciones. ¿Cuánto se va a hundir el suelo? Eso es límite de servicio. Y lo que estamos viendo ahorita es límite de falla. Vamos de todas formas a verificarlo en las normas, ¿no? Miren, por aquí nosotros en alguna sesión previa habíamos hecho algún comentario acerca de cuánto se puede hundir o cuánto se puede asentar el edificio. Y veíamos que eran 15 centímetros en zona de lago o 2.5 centímetros en zona de lomas. Pero eso es con respecto a estados límites de servicio. Vamos a seguir avanzando. Y nos vamos a dar cuenta de que llegamos a estas formulitas. A verificación de estados límites de falla. Estados límites de falla. Y las normas, ahí en la página 21, te dice, yo entiendo que los constructores no saben de todo. Lo entiendo perfectamente. Entonces, una parte hay personas que son buenas para construir, hay personas que son buenas para generar el proyecto arquitectónico, hay personas que son buenas para vender el proyecto, es decir, tal vez hacer renders y presentaciones, y venden el proyecto muy bien. Y hay personas que se dedican a hacer el cálculo estructural y hay otras que se dedican a hacer la mecánica de suelos. Aunque ustedes, digamos que están en una etapa en los últimos semestres de su carrera, donde saben de todo, eso no va a durar de por vida, ¿eh? A medida de que pasen los años, ustedes se van a especializar en alguna cosa y eso muy probablemente haga que se olviden de otras cosas. Si ustedes conocen a alguna persona que sea muy buena en la hidráulica, pues probablemente esa persona no sabe mucho de estructuras. Es normal. Uno termina especializándose en algo, en alguna rama. Si a su profesor de costos le dicen, oiga, ¿usted podría calcular una viga? Lo más seguro es que no, porque él sabe de costos, no de vigas. Oye, pero pasó por la escuela. Sí, pero ¿hace cuántos años? Pues ya se le olvidó. Entonces, eso lo entienden las normas. Y por eso la expresión que nos presentan aquí nos dice la parte de la izquierda que lo calcule el estructurista y la parte de la derecha que lo calcule la persona que se dedica a la mecánica de suelos. Y así convergemos en la misma expresión, cada quien con lo que sabe hacer. Bueno, la parte del estructurista dice, la suma de todas las acciones multiplicadas por su factor de carga entre el área de la cimentación tiene que ser menor a la resistencia del terreno. El estructurista utiliza sus factores de carga, 1.3, 1.5, 1.1, dependiendo de la condición en la que se encuentre, dependiendo del tipo de carga que sea, carga viva o carga muerta. Ya ves que las últimas normas, la norma del 2004 todavía utilizaba un factor de carga de 1.4, pero la norma del 2017 dice, no, momento, los estructuristas tienen que dividir su carga entre carga viva y la van a multiplicar por 1.5 y carga muerta por 1.3, en base a las investigaciones que tenemos del 2004 al 2017. Probablemente en 3 o en 5 años vengan unas nuevas normas y cambien esos valores, pero lo actual es 1.3, 1.5.
Si tienes algún maestro de estructuras que te explica con factor de carga de 1.4, dile, oiga, profesor, ¿ese factor de 1.4 está actualizado o es de las normas viejas? Se va a enojar, ¿no? Pero bueno, pero hay que cumplir con las normas actuales. Bueno, ok. Y aquí la norma de suelos o la norma de cimentaciones te dice cómo calcular la resistencia del terreno. Nada más que hace un pequeño puntapié. Te dice, cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos, usas una fórmula. Cimentaciones desplantadas en suelos friccionantes, usas otra fórmula. Y ahí cobra importancia lo que nosotros platicábamos pues, hace algunas sesiones acerca de la granulometría. Suelos en donde yo siento el grano, arenas y gravas, utilizo la fórmula de abajo, donde los suelos friccionan unos contra los otros. Suelos que parecen talco si están secos, que parecen como mantequilla si están húmedos, es decir, suelos como el del centro de la Ciudad de México, utilizas la fórmula de arriba. Y entonces aquí ya, pues evidentemente que cuando ve esta descripción, alguien que se dedica a hacer estructuras o hidráulica, como que dice, híjole, yo ya no me acuerdo qué son los suelos cohesivos, yo ya no me acuerdo qué son los suelos friccionantes, pero nosotros sí nos acordamos. Sabemos de que donde siente el grano es un suelo friccionante, donde no se siente el grano y que es tan finito es un suelo cohesivo. Bueno, eso es lo que nos dicen las normas. Sin embargo, pues el criterio internacional, el criterio de Meyerhof o el de Terzaghi, sí nos permitiría utilizar la parte cohesiva y la parte friccionante. Y entonces en ese momento nosotros decimos, ¿y a quién le hacemos caso? ¿Al investigador internacional o a las normas locales? Pues a los dos. A los dos, nada más que el que tú utilices un auto, fíjate, la marca que sea, ¿no? Un Ford, un Chevrolet, un Toyota, la marca que sea, está hecho con estándares internacionales. Y eso significa que tú podrías manejar tu auto a 130 kilómetros por hora sin tener problema, porque esos son los estándares internacionales. Pero ojo, llegamos a la Ciudad de México y hay que respetar un reglamento. Y si tú quieres manejar a 130 kilómetros por hora, pues te van a infraccionar. Porque hay que respetar las reglas locales. A pesar de que tu auto esté diseñado para manejar a 130. Entonces esta fórmula de Meyerhof probablemente me dé la condición más apegada a la realidad y va a dar un valor mucho más alto de lo que me dan las normas locales. Pero hay que respetar lo que dice la norma local. La norma es más conservadora y en ese sentido, pues me parece que a mí lo que me toca explicarles es pues, tal vez utilizar las dos fórmulas, pero sobre todo cumplir con la normativa local. Y parte de cumplir con las normas, pues es de que ya son las 7 y de que probablemente alguien de ustedes me diga, profesor, yo tengo clase a las 7, así que gracias, ya ahí nos vemos, y bueno, pues es parte de cumplir con las normas, ¿no? Entonces, nos podemos ir con esta idea al final, ¿no? Hay que cumplir con la norma local, a pesar de que la ecuación internacional nos dé más resistencia. Tal vez lo que habría que hacer sería cuestionarle a las personas que hicieron las normas locales por qué son tan restrictivas. Y bueno, también tienen sus razones, te las platicaré en otra sesión, de por qué son restrictivos. Pues porque a veces los mexicanos queremos excedernos, ¿no? Por más que te dice el doctor no coma picante, tú te vas a los tacos y te echas un montón de salsa, ¿no? Somos mexicanos. Entonces, la norma, hay que cumplir con las normas. En nuestra siguiente sesión nos metemos a analizar esas ecuaciones para cumplir con la normativa local. Bueno, por ahí son las 7. Si tienen clase, pues que les vaya bien. Si no tienen clase y tienen dudas de lo que hemos visto hasta ahorita, pues lo tratamos de aclarar. Y bueno, pues, si tienen dudas, lo platicamos.
este, o bueno, a veces las dudas salen hasta que hacemos ejercicios, ¿no? Este,